Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Más y más placas están siendo encontradas. Laboratorio MEDLAB con guía para toma de muestras. Venezuela revoca licencias de aviación a varias aerolíneas. Empujones y caídas en tiendas del Ecuador por el Black Friday. SERIO ARUBA incentiva a la comunidad a ser amables. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y esperando que se alisten para tener el mejor fin de semana. Comenzamos con noticias locales, pues el cuerpo policial a través de sus redes sociales ha publicado más y más placas que están siendo encontradas en las calles debido a las inundaciones por las lluvias de los recientes días. Así que si usted perdió su placa, mire la página de Facebook para ver si la encuentra, bien sea en La Guarda de Nord o en Oranjestad. El cuerpo policial una vez más hace un llamado de comunicación a todas aquellas personas, especialmente a los conductores que de pronto perdieron la placa de sus vehículos por motivo de las fuertes lluvias que evidenciamos en los pasados días y de las inundaciones, para que se acerquen bien sea a la guarda en Nord o a la guarda en Oranjestad para mirar si de pronto alguna de las tantas placas que han sido llevadas hasta estas guardas les pertenecen. Recuerden que a través de las redes sociales de Corpolizzi ARUBA, que es del cuerpo policial, van a poder encontrar las placas que han sido encontradas en imágenes allí. Si usted reconoce que alguna de estas placas es suya, simplemente diríjase a la guarda, bien sea en Nord o en Oranjestad, con su identificación válida y el pago de belasting. Recuerden que debido a las lluvias y por las inundaciones, muchas de estas placas se cayeron de los vehículos. Cambiando de tema, la directora del Departamento de Impuestos, la señora Luen Peters, dio recientemente una entrevista a nuestros colegas de Telenoticia para así poder dar a conocer cómo se ha desarrollado la petición de las citas en este departamento para la búsqueda de las placas. Según lo que ha señalado, para el mes de diciembre hay varias citas que están abiertas para que puedan buscarlas. La señora Luen Peters, directora del Departamento de Impuestos, recientemente concedió una entrevista a nuestros colegas de Telenoticia, en donde dio un recuento de lo que han sido las placas y también el cambio durante este tiempo y las citas para poder ir a reclamar las placas de los autos. La mandataria indicó que la policía ha estado controlando desde septiembre al momento en que se anunció que estos controles vendrían mucho más estrictos. Según lo que explicó, todas aquellas personas que no tienen la placa nueva puestas en sus vehículos a base de ley serán controladas. Según lo que explicó, a base de no solamente de lo que se ha visto hasta este momento, cerca de 38.311 citas se han dado para lo que trata búsqueda de estas placas. En septiembre, 2.300 citas. En octubre, 2.640 citas. En noviembre, 1.402 citas. Y lo que va para la parte de diciembre y enero, solamente hay de 6 y 7 citas. Si se ve esta tendencia, la intención es que las personas puedan ir a reclamar sus placas. También ha explicado que en los últimos tiempos se ha evidenciado una situación lamentable en donde las personas tienen la intención de ir a pagar el impuesto de las placas, pero tienen deudas pasadas de años anteriores, por ejemplo del 2024, y como sabemos no se puede pagar el impuesto del nuevo año si tiene alguna deuda abierta con el impuesto. Por ese motivo, la directora de este departamento insta a las personas que si tienen deudas se cumplan con los pagos para así poder hacer el pago del impuesto de vehículo de motor. Como sabemos, por ejemplo, estas placas durarán 5 años y hay personas que tienen la tendencia de solamente pagar cuando se haga el cambio de la placa. Sin embargo, sabemos que este pago se tiene que hacer de forma anual. En otra información, por ejemplo, recoger una muestra de heces fecales de una forma correcta va a ayudar de una forma muy positiva al resultado del examen. Por ese motivo, nuestros amigos de MEDLAB ARUBA nos dan una guía para así poder conocer cómo se debe tomar específicamente este examen. Kiribati instructions kompatuma sample.
extra kita plak riba etwalat, tahasi example ng akiriba, ku ekyutip kinanang tadreye 5 sekundos din sushi, kibril na punta para na mita, e parte kuta sushi, tapone din e tubo akinang, e tubo ting un liquido din je, make sure pa inobasha, ta seriele bom, hinke din saco e entregar e paquete completo, hubo identificación din e box. En nuestra ronda internacional empezamos con la noticia del momento, pues recientemente el gobierno venezolano revocó las licencias de aviación a varias aerolíneas que se habían negado a volar cielos venezolanos. Ante esto, la decisión fue tomada. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en Caracas, Venezuela, con la información acerca de la prohibición que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, suspendiendo los permisos para que distintas aerolíneas que habían cancelado sus itinerarios por seguridad, de acuerdo al llamado de los Estados Unidos desde y hacia Venezuela, pues ahora sus permisos han sido revocados. Esto lo ha informado el Instituto Nacional de Aviación Civil, el INAC, de Venezuela, y ha dicho que estas aerolíneas son Turkish Airlines, también GOL, la brasileña GOL, también Iberia, la española, Avianca, línea aérea colombiana, y por supuesto LATAM de Chile. Todas estas aerolíneas tienen sus permisos cancelados desde el día de hoy, que fue publicado en Gaceta Oficial la medida. Ya había advertido el régimen de Nicolás Maduro que esta sería una medida de castigo por haberse sumado a la suspensión de sus vuelos y sus itinerarios desde y hacia Venezuela, atendiendo pues el llamado por situación de seguridad de los Estados Unidos sobre estas aerolíneas. Pasajeros afectados, por ejemplo, en el terminal de Barajas, en España, en Madrid, hay al menos 300 pasajeros varados, esperando una solución de cómo poder abordar y llegar a sus destinos finales hacia Venezuela, debido a esta suspensión, por ejemplo, en el caso de Iberia. De Avianca, en Venezuela, también hay cientos de pasajeros afectados que no pueden volar, y de distintas aerolíneas se ha reprogramado los vuelos hasta tanto pues la autoridad aeronáutica venezolana pues así lo permita. Por lo pronto ya está publicado en Gaceta Oficial la suspensión. El gobierno de Portugal, socio de la aerolínea TAP, ha también pronunciado una respuesta con respecto a esta suspensión y ha dicho que le parece exagerada pues esta decisión, debido a que simplemente están atendiendo medidas de seguridad. Es la información por los momentos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Beatriz Adrián, desde Caracas, Venezuela. Cambiando de tema, el Consejo Nacional Electoral colombiano indicó que empezaron una investigación porque al parecer se encontraron cosas negativas en la campaña de Petro del 2022 para las elecciones en Colombia. Según lo que han señalado, van a investigar no solamente lo que trata la propaganda y demás. La decisión del Consejo Nacional Electoral al sancionar una campaña presidencial por violar los topes electorales, recibir financiación prohibida y manipular información contable es el comienzo de una investigación en la Fiscalía tras la orden del CNE de compulsar copias al ente investigador para que adelante un proceso contra Ricardo Roa, jefe de campaña de Petro presidente, y su equipo de trabajo involucrado hoy en la sanción. Esto se trata de una investigación penal que tiene un quantum de pena y unas sanciones, y pues solo la investigación podrá arrojar si efectivamente penalmente son responsables, porque es que hay que diferenciar que hay sanciones de orden administrativo que tienen un procedimiento un tanto diferente a las sanciones de orden penal. Además, la decisión podría traer consecuencias en el proceso de fusión del pacto histórico, que a pocos días de inscribir sus listas para las elecciones de 2026 deberá resolver el carácter suspensivo impuesto por el CNE para poder recibir su personería jurídica. Lo que nosotros hemos venido haciendo es allanándonos a ciertas investigaciones y pagando las multas. Lo que tenemos que evaluar es si ese mismo mecanismo procede en este caso o no procede.
Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces sí afecta porque lógicamente la condición para tener personería jurídica es haber saldado las investigaciones administrativas. Para la misión de observación electoral, esta sanción también es una advertencia y un llamado a la responsabilidad financiera de las campañas políticas que avanzan de cara a las elecciones del próximo año. Y nos vamos ahora al Ecuador porque la erosión que se está desarrollando en una de sus montañas está acabando no solamente con la vida de las personas, pero también está generando preocupación entre más y más habitantes, pues debido a las condiciones climáticas, esto ha hecho que la montaña se siga desprendiendo. En San Luis, en el cantón El Chaco, Napo, la vida quedó suspendida a borde del río Coca. El avance de la erosión regresiva sigue devorando tierra y amenaza con llevarse lo poco que queda. Esta semana el suelo cedió otra vez. 4 viviendas fueron arrastradas por el socavón y otras 4 casas quedaron a menos de 10 metros del filo del cauce activo. Sus dueños han empezado a desarmarlas. Tablas, techos y muebles fueron apilados en una cancha convertida en bodega improvisada. Los damnificados se dispersaron como pudieron, buscando alojamiento temporal. Al Chaco, a Lumbaki, a lugares cercanos donde les han dado un pedacito de tierra para que paren carpas o paguen un arriendo. Entre ellos también está Erudita Andy, quien ha vivido aquí por 2 décadas. Nosotros hemos tenido que ya desarmar nuestra vivienda, pero arrendé una casita un poquito más lejos del socavón. No me voy de aquí porque no tengo una vivienda en el Chaco. El frente del socavón está hoy a 20 metros del centro poblado donde todavía resisten 10 familias. Al recorrer sus calles lo que hay son puertas arrancadas, paredes fisuradas y pisos hundidos. Según dirigentes comunitarios, hasta 2019 en San Luis vivían cerca de 60 familias. 7 pasaron a un plan habitacional a 20 kilómetros, pero el resto pide claridad al municipio sobre la reubicación prometida. Y como era de esperarse, hoy Black Friday en muchos países se llevaron a cabo distintas ofertas y promociones. Sin embargo, en algunas tiendas del Ecuador hubo empujones, caídas y demás. La ansiedad por aprovechar descuentos de hasta el 80% provocó esto en una plaza comercial del norte de Guayaquil. Cientos de personas que terminaron en el piso o golpeadas luego de que tumbaron la reja cuando los guardias intentaban abrir. No importó que habían niños o adultos mayores, como esta señora que terminó aplastada. En la pierna porque me hicieron caer allá al bajar de la escalera. Enseguida, las mismas personas corrían desesperadas para ingresar a la tienda donde terminaron formando otra columna. Y por eso de nada sirvió que muchos de ellos llegaran el día anterior, hasta con colchones, para intentar ser los primeros. Estoy aquí desde las 11 de la noche. Vine con mi hermana y con mi esposa. Otros incluso habían ensayado el ingreso, pero también perdieron su turno estando adentro. A las 8:45 de la mañana se abrieron las puertas y se dispuso el acceso por grupos. Adentro, la pugna fue primero por obtener los carros de compras y luego los productos de la percha de 2x1. ¿Cuántos carritos? 4. ¿Con quiénes está? Con mis nietos. José Andrés Iglesias, vocero de Coral Hipermercados en Ecuador, detalló que hay 10.000 colaboradores asignados durante estos 4 días de descuentos en las 21 sucursales y que sí hubo un protocolo de seguridad, pero la impaciencia de las personas desbordó el control. Que vengan con calma, hay bastante producto y cada día se está perchando más. Recibimos cerca de 100.000 personas por día. Es una afluencia por tienda muy grande, como puedes darte cuenta. La misma espera se replicó en las tiendas de la avenida Francisco de Orellana, en La Aurora y en la vía Adaule. Aquí los más afectados fueron los niños, que terminaron empujados o aplastados por el tumulto, y hasta por motociclistas que forzaban por entrar en medio de las personas. Y vean estas bonitas alumbrados que se están desarrollando en este momento en Envigado, como es costumbre, es una tradición en donde allí los paisas llegan a celebrar esta época tan bonita, pero también a ver los alumbrados en el área de Envigado.
Los alumbrados en el municipio de Envigado, en Antioquia, le están encendiendo la felicidad a más de uno. Es que oriundos y turistas están descrestados con las más de 12.000 figuras que anticipan la llegada de la Navidad. 63 artesanos participaron de la creación de estas figuras navideñas, 15 toneladas de material metálico. Hay diferentes figuras, por ejemplo la estrella de Belén, los Reyes Magos, se reactiva la economía. Vine con mi novio y con un amigo, vienen desde Jamaica. Él no habla español, él sí, y pues no tenían como plan para hoy, no tenían parche, entonces yo les dije como vamos a ver los alumbrados de Envigado porque ya los prendieron, no nos da tiempo para venir mañana los de Medellín, entonces vamos y nos parchamos un rato, y acá estamos. Jerusalén se vive en todo el parque de este municipio. La gente en medio de las figuras navideñas aprovecha para echar cuento y pasar un rato agradable. No, pues la verdad, esto fue un plan inesperado. Nosotros a las 9 de la noche dijimos, vámonos por allá por Envigado a ver que ya están prendidos los alumbrados. Y sí, allá está mi mamá, mi sobrinita, mi hermano que está allá al frente. Y no, comimos buñuelo, tintico y lo pasamos muy bueno acá. Vea, hoy es que jueves, mañana viernes, este año se acabó también. Navidad, este año ya se acabó. Ya. ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Compartir en familia, más de lo normal. La comida está buena, fritangues a lo que huele parejo. Los visitantes saben que no solo hay que alimentar los ojos por estos lados. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sistema neurológico crónico y las convulsiones. Un otro Pascua llena con alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el tiempo de fin ya llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, venir en luz de la bría, para conectar aceitar, está único aceitar, para conectar, riquititi, taca, taca, para conectar. E feliz año nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mito wabo simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Oma, ¿así le quitaba toda la vega aquí antes? Claro que sí, niyo. Por fin de año, así de que no estaba toda la vega na aquí. Pero ahora no sabía. Digital. Coletar 4 balas de pasto, dengue de frenos para abotir a chance para ganar un Toyota Race novo. Mas pisar bucal, a fita fácil e coisa aqui tá. Dispen e gana! Explore the fun miles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Las convulsiones, pero también cuando las personas tienen problemas con su sistema neurológico, esto sigue afectando a más y más personas. Sin embargo, hoy les contamos la historia de un joven que aprendió a vivir con estas convulsiones, pero también mucho más a superarlas y sentirse más a salvo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En marzo de 2021, Noah Holly, de entonces 23 años, tuvo sus primeras convulsiones.
No sabía que tenía epilepsia hasta que me desperté en una ambulancia. En un intento de evitar convulsiones futuras, a Brajoli le recetaron varios medicamentos, pero ninguno funcionó. Pensé que mi vida sería así en adelante. Así fue cuando Brajoli fue referido al Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. La doctora Danielle Becker dice que el primer paso fue averiguar de qué parte del cerebro venían las convulsiones. Regresó para someterse a un estéreo EEG, en el cual ponemos electrodos en el cerebro y nos centramos en donde pensamos que se generan las convulsiones para intentar identificar su inicio o por lo menos un nodo en la red que parece generar estas convulsiones. Becker dice que al hallarlo, Brajoli fue sometido a una ablación láser, una sonda guiada por resonancia magnética en el área del cerebro que causa las convulsiones. El área se calienta y se remueve. La idea es intentar remover el tejido que genera las convulsiones. Brajoli se sometió a 2 de estas cirugías y le cambiaron los medicamentos. Esta combinación lo llevó a una vida que no pensó volver a tener. He estado libre de convulsiones por más de 400 días desde entonces. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos a este joven argentino que perdió su trabajo, pero sin embargo lo encontró en el arte y allí una menor de 3 años lo acompañó al momento de empezar a bailar mientras él tocaba el violín. Un violinista que perdió su trabajo y actualmente se gana la vida tocando en la peatonal de Córdoba, en Argentina, protagonizó una escena que se volvió viral cuando una niña de 3 años se acercó espontáneamente a bailar a su lado. El músico Alan Díaz interpretaba una de sus melodías en la vía pública cuando la pequeña Ámbar comenzó a moverse al ritmo de la música. La menor sorprendió y conmovió a los transeúntes. La secuencia fue registrada por la madre de la niña y muestra cómo, al finalizar su baile, la menor corre hacia él y lo abraza. El violinista, visiblemente emocionado, la elogia y alienta a seguir bailando. Bailas muy lindo, tienes que seguir bailando, le dice el violinista, que recibe luego un beso en la mejilla por parte de la niña. Sobre el final, él le agradece su participación a la menor y ella regresa con su mamá. Y si de imágenes virales se trata, recientemente la cantante británica Dua Lipa tuvo una tremenda presentación en el Perú, pues unos estudiantes de la Universidad de San Marcos decidieron subir hasta la Facultad de Ciencias Sociales para poder, a través de los palcos, ver el concierto de esta cantante. Dua Lipa desató furor en su reciente concierto en el Estadio San Marcos en el Perú. La cantante británica no solo interpretó sus más famosas canciones, sino que sorprendió al público peruano al compartir con algunos músicos muy reconocidos en el Perú. También el evento reunió a miles de asistentes, así como un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que aprovecharon la oportunidad para disfrutar del show de manera gratuita. Según el clip, más de 50 estudiantes aprovecharon la cercanía de una de las facultades de esta universidad al estadio y a corear cada una de las canciones. El video ya es viral. Según se aprecia, allí un grupo de estudiantes de esta universidad usó el tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales como palco para poder disfrutar del concierto de Dua Lipa que se estaba realizando en el estadio de dicha institución. La cercanía de este edificio permitió a los estudiantes escuchar a la cantante británica entonar sus grandes canciones. A partir de hoy y todos los viernes en nuestra sección de Primera Plana vamos a darle un espacio muy especial a nuestros animalitos de 4 patas, gaticos, perritos que se encuentran en distintas fundaciones alrededor de la isla y que quieren ser adoptados y que están buscando un hogar con mucho amor. Nine Lives quiere presentar a Rafa, este pequeño explorador de 8 semanas con un gran corazón. Está listo para un nuevo comienzo y una familia con la que quiere crecer. Si sienten ustedes la intención de poder adoptar a Rafa, él sería el indicado. Comuníquense con Nine Lives y que comience este próximo capítulo. Luna Foundation presenta a Tuche, que está buscando un hogar. Cuando ustedes piensen que de pronto es raro un pedacito de césped, las caricias en la pancita se vuelven obligatorias. Para más información en Luna Foundation. Criollo Trappers necesitan urgentemente un hogar temporal por un par de semanas para preparar para que se vaya a Holanda a este perrito. Necesita acostumbrarse a vivir en una casa y recibir atención.
Él es Jasper, de 1 año. Fue abandonado hace casi 1 año junto a sus 3 hermanitos en el área de San Fuego. Uno desapareció, el otro ya tiene una familia maravillosa en Holanda y el otro murió recientemente. Por ese motivo, Jasper se encuentra solito, recibe comida, agua fresca, etc. Si ustedes tienen tiempo, espacio y paciencia para convertirse también en foster, va a poder tomar contacto con Criollo Trappers. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos esta historia que tuvo un final feliz de un perrito que había sido atropellado por una persona, pues empezó a buscar quiénes serían los dueños y finalmente los encontraron. Una joven piloto e instructora conocida como Tato Machuca protagonizó una historia que conmovió a miles de usuarios. Todo comenzó una vez tras choque en la calle. Entre el revuelo del momento, la joven advirtió que un perro había sido atropellado y no dudó en intervenir. Lo cargó con cuidado, lo subió a su vehículo y lo llevó directamente a una veterinaria. El diagnóstico fue alentador y trajo alivio. Afortunadamente no tiene nada roto, escribió junto a las imágenes. A pesar de esto, el perro se mostraba asustado y se negaba a comer. La usuaria ya había compartido un extenso relato contado cómo lo encontró y pidió ayuda para dar con los dueños a través de las redes. La difusión funcionó más rápido de lo esperado. En menos de 3 horas logró contactarse con la familia gracias a un usuario de Instagram que reconoció al perro y se comunicó con ellos. Tras un intercambio inicial, la piloto realizó una videollamada para confirmar la identidad del animal. Estoy hace horas buscando y no lo encontraba. No sé cómo, pero gracias a que sos Instagrammer, me mandaron la captura de tu cuenta. Es él. La joven trasladó al perro hasta el domicilio y al llegar encontró a la familia esperándolo afuera. La mujer le recibió con un abrazo cargado de agradecimiento, mientras explicaban que habían mandado a hacer volantes con la foto de la mascota para difundir su búsqueda. Y nuestros amigos de SERIO de la Oficina de Turismo de Aruba nos presentan un nuevo segmento, en esta oportunidad exhortando e invitando a la comunidad a que sean más amables. Amabilidad escondida en compartir con otro. Reconocer buen impacto. SERIO, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos como siempre agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.